Bueno, en principio me presento, mi nombre es Agustín Lescano, yo soy profesor adjunto de Educación Física 5 junto con la profesora Liliana Rocha y el titular de la asignatura es Ricardo Prisorio. Esto ustedes ya lo deben haber visto en otras dos clases que ha hecho Liliana, que seguramente ha comentado algo al respecto. O en el programa de la materia. En este momento lo que a mí me interesa es poder compartir con ustedes un video o diferentes videos vamos a ir realizando sobre distintas temáticas de las clases teóricas. En esta ocasión vamos a problematizar la idea fundamentalmente de, por un lado, nosotros tenemos a la educación física y la relación que la educación física tiene con la ciencia y la relación que la educación física tiene con un objeto de estudio. En ese sentido, lo que ustedes pueden ver o lo que ustedes seguramente han leído es, en primer lugar, la relación entre la educación física y la ciencia. Lo que yo les podría decir es que la educación física siempre estuvo ligada al conocimiento científico. De hecho, la educación física es producto de la ciencia. Hay una hipótesis también de sostener que la educación física ha estado en relación a lo militar. Bueno, en la hipótesis que nosotros estamos sosteniendo y que estamos trabajando es que la educación física es producto de un conocimiento científico. Esto seguramente lo habrán visto en la constitución de la educación física en relación a los estados modernos, y no hay en un estado moderno casi ninguna cosa que se escape en su constitución, digamos, del pensamiento científico de la época. Claro, uno podría decir, bueno, pero ¿qué ciencia se está pensando allí? ¿Qué tipo de ciencia es la que se pensaba en ese momento? ¿Cuál es la ciencia que hoy estamos pensando? ¿O qué tipo de ciencia estamos pensando? ¿Qué entendemos hoy por ciencia? La tradición en la educación física siempre ha sido, por un lado, si ustedes quieren, desvincularse de la ciencia, sobre todo cuando la educación física se la piensa en ciencias sociales. Es decir, si ustedes piensan la relación entre educación física y ciencia, en ciencias sociales generalmente lo que se ha propuesto es como una desvinculación, es decir, una diferencia entre la educación física y las ciencias. Y cada vez que se habla de ciencia en educación física, generalmente esa ciencia a la que se hace referencia, ya sea en educación física o en ciencias sociales, de modo general, vamos a decirlo así, la ciencia a la que se hace referencia es a una ciencia que es exacta y positiva o positivista, ¿no? Bueno, la ciencia exacta no significa que sea positivista, estas son cosas distintas, es lo que siempre se ha dicho, es lo que siempre se ha vinculado o lo que se ha dicho de las ciencias sociales hacia las ciencias exactas. Se ha dicho que las ciencias exactas son positivistas. Bueno, ahí nosotros no acordamos con esa mirada, sino que el positivismo es otra cosa. El positivismo, de modo muy sintético, lo que yo les voy a mencionar ahora, que el positivismo viene a ser una especie de
de que haya una relación directa entre el objeto de conocimiento y aquello que logramos conocer. Es decir, hay una creencia casi a ciegas de que ese objeto puede ser conocido tal cual es. Y que al mismo tiempo ese objeto nos dice a nosotros lo que es. Esta es una posición, digamos, respecto de lo que se entiende por una lógica positivista, por una ciencia positivista o por pensar la ciencia más precisamente en términos positivistas. Que insisto, no significa que la ciencia exacta sea una ciencia positivista. Ciencia exacta es una cosa y positivismo es otra. El positivismo va a tener o va a dar cuenta fundamentalmente de que ese objeto puede ser conocido tal cual es. A veces aparece esta idea, en vez de positivista, aparece esta idea, y ustedes lo van a poder ver en los textos, con una lógica de empirismo. Se puede leer en ese sentido, con una posición empirista o una lógica a partir del empirismo. Pero en principio no les diría que la educación física estuvo ligada a la ciencia desde su origen, desde su posición. Ahí lo que nosotros ya podríamos pensar en todo caso, y acá podemos hacer una distinción, una primera distinción que la vamos a ir trabajando a lo largo de distintos videos con distintos textos. La educación física, vamos a traerlo acá abajo, está ligada, si ustedes quieren, o implica, este símbolo significa implica una idea de ciencia clásica. Vamos a ir en distintos videos, insisto, en distintos textos, explicando un poco más esta idea de ciencia clásica. Pero lo que sí podemos decir es que la educación física siempre estuvo ligada a la ciencia. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que la educación física la podemos distinguir, si estoy diciendo que está ligada a la ciencia, después veremos si es que sería una ciencia clásica, pero si la educación física siempre estuvo ligada a la ciencia, lo que podemos decir es que se puede distinguir entonces de el conocimiento religioso por un lado, del conocimiento filosófico por otro lado, y del conocimiento mágico por otro lado, y también del sentido común. Es decir, que el conocimiento que trabaja, o con el conocimiento que trabaja la educación física, busca que sea de un estatuto científico, es decir, no es ni del estatuto filosófico, no es ni del estatuto religioso, ni mágico, ni del sentido común. Es decir, el estatuto de la educación física siempre ha sido el estatuto del conocimiento científico. Ahora bien, ustedes me pueden decir, bueno, ¿y qué sería ciencia? Se podríamos preguntar, ¿qué sería ciencia? ¿Qué no sería ciencia? Bueno, acá no tenemos un acuerdo definido, o la comunidad científica no tiene un acuerdo definido en qué es ciencia y qué no es ciencia. En todo caso, sí podríamos decir, bueno, la ciencia no es religión, no se ocupa del conocimiento religioso, la ciencia no se ocupa del conocimiento mágico, no es lo mismo ciencia que filosofía, si bien las dos se ocupan del conocimiento, no es lo mismo la ciencia que el sentido común. Acá sí podríamos hacer una distinción, pero tampoco terminamos de definir qué es ciencia. Lo que sí podríamos decir, y acá vamos a hacer una primera línea, que todo conocimiento científico o toda, si
si ustedes quieren, teoría científica, requiere de un objeto de conocimiento. Es decir, toda teoría científica necesita sí o sí de un objeto de conocimiento. Y acá hay un acuerdo, efectivamente, acá hay un acuerdo. Es decir, no puede haber una teoría científica si no hay objeto de conocimiento. No puede haber ciencia si no hay objeto de conocimiento. Entonces, lo que nosotros tendríamos que preguntarnos aquí, lo que nosotros tendríamos que ver aquí es, bueno, en principio dos cuestiones. Una primera es, bueno, ¿cuál sería el objeto de conocimiento? Si nosotros decimos que la educación física estuvo ligada a la ciencia desde sus orígenes o está pensada científicamente desde sus orígenes hasta hoy en día, se sepa o no se sepa, se quiera o no se quiera, esto es así. Si decimos que la educación física entonces está ligado a la ciencia, tiene un estatuto científico o reclama un estatuto científico, o sostiene un estatuto científico. De hecho, ustedes podrán ver, por un lado, aquellos que reclaman para la educación física un estatuto científico, y ahí pueden ver a los trabajos de Parlevas, pueden ver a los trabajos de Lebouche, pueden ver a los trabajos de Cajigal, reclaman para la educación física un estatuto científico, o la educación física trabaja con conocimientos científicos, y ahí utiliza a la anatomía, a la fisiología, actualmente está muy vinculada a las neurociencias. Es decir, en ese sentido, la educación física, ya sea por un lado que reclama ese estatuto científico o trabaja con conocimientos científicos. Entonces, si está en relación con la ciencia y la educación física, plantea una cuestión científica desde sus orígenes hasta el día de hoy, y toda ciencia tiene, o toda teoría científica tiene un objeto de conocimiento, la pregunta que nos podemos hacer aquí es, bueno, ¿cuál sería el objeto de estudio de la educación física? Eso por un lado. Por otro lado, la pregunta que nos podemos hacer aquí, y esto tiene relación con una idea clásica de la ciencia o con una idea positivista, digamos, de la ciencia o empirista, es ¿de qué orden es ese objeto de estudio que se plantea la educación física? ¿Qué quiero decir con esto? Ese objeto de estudio o ese objeto de conocimiento que nosotros tenemos es un objeto que está dado o es un objeto que se construye. ¿Cuál sería ese objeto? Y acá empiezan a haber distintas posiciones, digamos. Es decir, más que posiciones, distintas teorías se empiezan a elaborar. Si ese objeto está dado, ¿qué implicaría? Si ese objeto se construye, ¿qué implicaría? ¿Es lo mismo que un objeto esté dado o que ese objeto se construya? Se sostiene la misma cuestión, digamos. ¿Qué pasa si el cuerpo, por ejemplo, del que tanto se habla en la educación física, y el cual habría que ver si es el objeto de estudio, si lo ponemos como objeto de estudio, si el cuerpo es un cuerpo que ya está dado, que está configurado de una determinada manera, o ese cuerpo, en cambio de que esté dado, ese cuerpo hay que construirlo, que seguramente es algo que deben haber visto a lo largo de los distintos años de la carrera en educación física. ¿Es del mismo estatuto eso? Por ejemplo, ¿qué sucede con la idea de movimiento? Seguramente habrán escuchado en distintas materias
que para la educación física o que el movimiento en la educación física está en la filogénesis de la especie. Si está en la filogénesis de la especie, entonces, ¿cuánto lugar hay para elaborar nuevos movimientos? ¿Cuánto lugar hay para crear nuevos movimientos? ¿Qué implica que ese movimiento ya esté en nuestra especie? Y a medida que vamos creciendo, ese movimiento va aumentando en su desarrollo y en su madurez y en su finura, si ustedes quieren. Entonces, ¿es el movimiento, también podemos preguntarnos, ese objeto de estudio? También se habla muchísimo de las prácticas corporales. Bueno, las prácticas corporales ya vienen en la humanidad, digamos, están dadas en la humanidad, o esas prácticas corporales que se están presentando o que estamos pensando son elaboradas en la cultura. ¿Son las prácticas corporales el objeto de estudio? En fin, fíjense que hay, para empezar a debatir bastante si cuerpos y movimientos y prácticas corporales es un objeto de estudio. Ahora, esto sí, quiero que quede claro, digamos, esta es en todo caso como la intención de este primer video, digamos, es que todo conocimiento científico va a remitir siempre a un objeto de estudio. No puede no haber objeto de estudio. Y ese conocimiento científico que remite a un objeto de estudio, es un objeto de estudio que ha sido conjeturado, si ustedes quieren, exhaustado, si ustedes quieren, es decir, que ha sido estudiado de una y otra manera. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de lo que sucede en la religión, no hay ahí una hipótesis y una conjetura que estudia su objeto de estudio, sino que ahí solamente hay una creencia. ¿Ah? Y esa creencia es aceptada o no es aceptada, pero ahí hay una creencia la cual se da como verdadera, única y absoluta. En el conocimiento mágico, la idea aparece como azarosamente, digamos, y solamente uno puede, es decir, el que produce ese conocimiento mágico, si ustedes quieren, es el que se queda con cómo accede al conocimiento. El resto no puede nunca acceder a ese conocimiento. El sentido común no tiene por lógica realizar preguntas, no tiene por lógica presentar una hipótesis. No significa que no se produzca conocimiento, sino que no tiene por lógica presentar una hipótesis, exhaustar esa hipótesis. No es la forma de proceder del sentido común. Quien procede en esta lógica es el conocimiento científico. Y ese conocimiento científico, además de presentar una hipótesis, de presentar una conjetura, de exhaustar sus ideas, que es un poco lo que hicimos brevemente ahora con la idea de cuerpo, con la idea de movimiento y con la idea de prácticas corporales, es muy propio es exclusivamente propio de la ciencia. Y al mismo tiempo, esas hipótesis, esos estudios, esas investigaciones, la ciencia las comunica, es decir, que queda en disposición de todos para que accedan a ese conocimiento científico, a diferencia de lo que sucede con la religión, de lo que sucede con la magia, y que esto en el sentido común no aparece.